Vamos a buscar nuestra Biblia en esa porción que se leyó al principio, Primera de Corintios, capítulo 3. Y vamos a leer lo mismo versículo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 12 en adelante. ¿Lo tenemos, por favor? Dice así: y si sobre este fundamento, hablando de Jesucristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensata para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu gran amor y grandes misericordias. Damos gracias porque después de haberte adorado, alabado, Señor, y estamos seguros que la recibiste porque de corazones sinceros y agradecidos salieron, Señor. Nos disponemos a compartir la enseñanza de tu palabra, la cual es bendita por los siglos de los siglos. Te pido que tu Espíritu Santo nos dé iluminación para poder entender la revelación de esta palabra, Señor. En el nombre de su ramo y damos gracias. Amén. Qué bueno es estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes esta palabra, las cuales son vida. Y como pues, lo que hemos estado aquí en los últimos 2 meses, sabemos que hace unos domingos atrás comenzamos una serie de predicaciones sobre la primera carta de Pablo a los Corintios. Y ya hemos visto el capítulo 1, capítulo 2, parte del capítulo 3, y hoy seguiremos adelante con unos versículos del capítulo 4. Y mantenga su Biblia abierta para que vayamos versículo por versículo para entender un poco más lo que estamos estudiando. Y el tema de hoy es sabiendo cómo edificar. Sabiendo cómo edificar. Dice versículo 12, vuelvo a leer: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, henos, hojarasca. Si
si sobre este fundamento alguno edificare. ¿Qué fundamento? Hablamos del versículo anterior, dice que el fundamento es Jesucristo. Dice, si alguno edificare sobre este fundamento, sobre Jesucristo. Y el apóstol Pablo usa varias figuras aquí para hacer una comparación entre lo que nosotros hacemos para Dios, que a Él le agrada, y lo que hacemos que a Él no le agrada. No que sean cosas malas, pero que no es lo que Él desea que nosotros hagamos. Muchas veces queremos hacer muchas cosas para Dios y no son cosas malas, pero no realmente es lo que Dios quiere que hagamos para Él. Si alguno edificare, primeramente esta frase se refiere a quien está escribiendo y a lo que él ha hablado anteriormente, los evangelistas, los pastores. O sea, si algún pastor sea un evangelista, o si nosotros como creyentes edificáramos, nosotros tenemos un llamado de parte de Dios, que es edificar la iglesia por medio de un ministerio fiel. Por medio de un ministerio fiel. Lo que usted haga para el Señor y lo que yo haga para el Señor, debemos hacerlo con fidelidad, siéndole fiel, sea mucho o sea poco, pero debemos ser fiel en la tarea que el Señor ha puesto en nuestra mano. Aquí él habla de tres materiales que nosotros conocemos: oro, plata, piedras preciosas. Y estos materiales superiores, como el oro, la plata y la piedra preciosa, representan el servicio espiritual dedicado a la edificación de la iglesia. Pablo usa esta figura para referirse al valor del trabajo realizado por los líderes cristianos. Él usa esta figura para representar el valor del trabajo realizado de cada uno de nosotros en la edificación de la iglesia. Y como sabemos, el oro, la plata y las piedras preciosas son elementos que para ser perfeccionados son pasados ¿por qué? Por el fuego. Entonces él usa esto para representar el valor. Es decir, si oro, madera, plata o heno, depende de cuánto resista el fuego. El valor de lo que nosotros hacemos para el Señor dependerá de cuánto resista el fuego. ¿Cuál fuego? ¿El fuego que usted prende en la casa para cocinar? No. La madera, el heno y la hojarasca son materiales inferiores que Pablo usa para representar toda actividad superficial. Toda actividad superficial que carecen de valores eternos. No que sean actividades malas, sino que no fueron hechas con la correcta intención. ¿Con qué intenciones nosotros hacemos las cosas? Es lo que va a determinar si eso va a resistir el fuego cuando sea probada por el fuego de Dios. Estamos haciendo cosas para alcanzar reconocimiento aquí de los hombres, o para hacer ver que sabemos, o que entendemos, o que conocemos, o lo estamos haciendo con el único propósito de agradar a Dios y edificar su cuerpo, que es la iglesia. ¿Con qué intenciones lo estamos haciendo? Dice el versículo 13, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Qué día está hablando aquí? No está hablando de que va a amanecer.
está hablando de ese tiempo oportuno cuando nosotros como cuerpo de Cristo, como la iglesia, tengamos que presentarnos ante el tribunal de Cristo. Ahí nuestras obras serán probadas. Ahí nosotros entenderemos y sabremos a la medida de Dios, por medio de lo que Dios haya probado, si en realidad lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para nosotros o para Dios. ¿Para quién lo hacemos? El fuego la revelará. El fuego es del juicio divino que discierne y evalúa. En Job capítulo 23, versículo 10 dice: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. O sea, Dios va a probar, va a poner por el fuego, va a poner a prueba, va a discernir por medio del fuego, por medio si lo que nosotros hacemos pasa el termómetro de Dios. Yo no conozco su corazón, usted no conoce el mío, solo Dios sabe por qué y con qué intención hacemos lo que hacemos. Por eso es Dios mismo que tiene que darnos a nosotros a entender y probar lo que nosotros hacemos. Nadie puede engañar a Dios. Zacarías 13:9 dice: y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde ¿qué? La plata, y los probaré como se prueba el oro. Nosotros, nuestras obras van a ser probadas, hermano. Así que pensemos y analicémonos desde ya cuál es nuestra intención al hacer lo que estamos haciendo. Examinémonos desde ya, para que no seamos nosotros mismos engañados cuando se nos diga: tu trabajo, tu labor no pasó por el fuego, no lo resistió, se quemó. Analicémonos día a día, evaluémonos, evaluemos la intención de nuestros corazones cuando estamos haciendo algo. Sea pequeño o sea grande, ante los ojos míos, ante los ojos de los demás, pero evaluémonos, levantémonos por la mañana y preguntemos con qué intención yo le voy a hablar a una alma de Jesucristo. ¿Con qué intención yo canto cuando voy al servicio? ¿Con qué intención yo predico? ¿Con qué intención yo enseño? ¿Con qué intención yo hago aún abrir la puerta? ¿Con qué intención lo hago? Es importante que nos preguntemos día a día para no ser hallado, engañado. Primera de Pedro 1, 17 y 18 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, Dios juzgará la obra de cada uno, conducido en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Miremos, antes cuando no conocemos a Cristo, yo creo que ya no eso sucede. Nosotros tenemos un mal, el ser humano, que se llama orgullo. Y de eso hablamos los varones el lunes pasado. El orgullo no es que sea malo, es que venimos cómo nos sentimos orgullosos de algo que hacemos. ¿Sabe cuando el orgullo se convierte mal? Cuando usted evalúa lo que hizo en comparación con otra persona. Pero usted se debe sentir orgulloso cuando puede realizar una tarea, pero no la use para compararse con los demás. En 2 de Corintios 5:10 se indica que la madera, el heno y las hojarasca son cosas indignas que no resisten la prueba del juicio de fuego. Las casas de madera, ¿verdad que se queman rápido? No resisten el fuego.
Entonces Él compara esas cosas que no tienen ningún valor para Dios, como la madera que no puede resistir el fuego, como las hojas, como estos elementos inferiores que a la presencia del fuego se derrite y se desaparece. Tengamos cuidado. ¿Para qué y por qué hacemos lo que hacemos? Versículo 14 dice: si permaneciere la obra de algunos que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Qué es lo que va a permanecer? Las cosas que van a permanecer son todas aquellas que se hayan logrado en su poder. ¿En el poder de quién? De Dios, y por su gloria y para su gloria. Esas son las cosas que van a sobrevivir, las que se hayan logrado por medio del poder de Dios y no por el poder autosuficiente de nosotros, hombre caído. Dios, lo que Dios haga por medio de nosotros a través de su poder y para su gloria. Para su gloria, escuchen, para su gloria. Para su reconocimiento. Para su exaltación. Para su alabanza. Para Él. Esas son las cosas que van a permanecer y van a resistir el fuego. Y aquella persona cuya obra resistan el fuego son las que van a escuchar del Señor esta palabra. Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aquello que se ha mantenido fiel, aquello que se ha mantenido fiel, independientemente de las pruebas, las tribulaciones, las adversidades, las vicisitudes, que se ha mantenido fiel a Dios, no importando cuán pequeño haya sido lo que Dios haya puesto en sus manos. Y aquellos que han dependido todo el tiempo, no del conocimiento humano, no de la sabiduría humana, no de la capacidad humana, sino del poder de Dios que habita en nosotros y que actúa por medio del Espíritu Santo. Esos son los que van a resistir. Segunda de Corintios 5, 9. Que dice, 2 Corintios 5, 9. ¿Alguien me lo lee rapidito? Serle agradable. Recompensa. Amados hermanos, en el tribunal de Cristo, nosotros vamos a recibir recompensa por las cosas que hayamos hecho para el Señor. Dios tiene recompensa para nosotros. Filipenses 3 y 14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un premio, hay recompensa para todo aquel que se ha hallado fiel y que haya hecho las cosas para la gloria de Dios. Apocalipsis 22, 12 dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus.
Señor va a recompensar, va a haber recompensa. Cristo ya pagó el precio. Esta presentación nuestra ante el tribunal de Cristo no es para un juicio, hermano. Ya Jesús pagó el precio por nuestro pecado. Y gracias a Dios por Jesucristo, porque pagó el precio por nuestro pecado. No es para juicio. Cristo ya pagó ese precio. Así que esto tiene el propósito determinado de recompensar a los creyentes. 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará ¿qué? ¿La qué? Las intenciones de los corazones. ¿Qué va a manifestar? Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, su recompensa. Él va a examinar las intenciones. No es lo grande que usted haya hecho lo que Dios va a examinar. Es la intención del corazón. Cuando se ponga el proyector en nuestros corazones, ¿con qué motivación, con qué intención hiciste esto, aquello y lo otro? Independientemente de lo grande o lo pequeño, es la intención. Pasemos todos los días nuestro ego por el colador de Cristo. Para que no nos inflemos. Y queramos recibir halagos, alabanzas, reconocimiento. Para, como dicen en inglés, show up. Y decir, yo sé más que tú, o yo puedo más que tú. Por eso debemos cada día, hermano, tomar un tiempo, no simplemente para orar y pedirle a Dios, Señor, salva a mi familia. Señor, muéstrame la verdad de mi corazón. Muéstrame la verdad de mi corazón. Para que Dios nos muestre cuáles son nuestras intenciones y entonces podamos someter eso a Cristo. Y que Él trabaje con esas actitudes nuestras que muchas veces tienden a querer robarle la gloria a Dios. Tengamos cuidado. Ojo con eso, hermano. Mucho ojo. Versículo 15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Aquí hay una enseñanza que a muchas personas como que no va muy bien con ello. La salvación, amado hermano. Cuando aquí habla de que se tendrá pérdida, Pablo no está hablando acerca de la salvación, porque la salvación es un regalo gratuitamente
que Dios nos ha dado por la fe en la persona de Jesucristo. Aquí no está hablando de que va a perder la salvación, porque la salvación no se pierde, porque Dios no quita lo que da. Nosotros los humanos, cuando nos enojamos con los unos con los otros, y si te di algo, te lo quiero pedir, dame lo que te di, pero Dios no es así. Y aquí no está hablando de que se va a perder la salvación. Nosotros hemos sido salvos por gracia. Escucha lo que dice Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nosotros hemos sido justificados. La salvación es un regalo gratuito que Dios nos ha dado. Usted y yo no hemos hecho algo para obtener la salvación. Dios nos la dio por su gracia y por su misericordia. Por su gracia, ¿qué dice Efesios? Capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Tito 3, 4, 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No está hablando de que la persona va a sufrir pérdida de la salvación. Ningún creyente, aunque haya hecho las cosas sin el valor determinado, va a perder su salvación, pero sí no va a tener recompensa. Va a pasar de grado, como decimos así, rapando así, ¿verdad? Pero no va a tener recompensa. Pero eso quiere decir que no va a ser salvo, porque Dios no se puede, Jesucristo no puede negarse a sí mismo. La salvación es un regalo de Dios. Y la recompensa también es un don de Dios, a través del cual Dios reconoce el trabajo que cada uno realiza, y que el trabajo no fue en vano. Es cuando Dios va a reconocer que nuestro trabajo no ha sido en vano, porque lo hemos hecho con fidelidad, lo hemos hecho con las intenciones correctas, lo hemos hecho para traer gloria, honra y alabanza solamente a Él, para Él y por Él. Entonces Él va a reconocer que nuestro trabajo no fue en vano. Y cuando habla de fuego, amado hermano, no es un fuego literal, es la medida de Dios, el estándar de Dios. Es el estándar de Dios. No se mida comparándose con el estándar del hermano. Mírese comparándose con el estándar de Dios. Mírese en el espejo de Dios. No se mire en el espejo del hermano. Y se va a dar cuenta que cuando usted se mira y se mide el estándar de Dios, va a pensar 1000 veces antes de juzgar al hermano. Por eso se va a dar cuenta que usted no tiene argumento ninguno para juzgar al hermano. Gracias a Dios por Jesucristo, que Él nos mira santo. No tenemos argumento, hermano, para juzgarnos uno a los otros. Cuando nos miramos en el estándar de Dios, usted puede decir, yo mido 5'10", pero vamos a ver qué dice, vamos a ponerte ahí en la medidora, a ver.
Yo solo peso 90 libras. Vamos a ver qué dice la balanza. No te compares con el hermano. Mírate en la balanza. Por sí mismo, lo espiritual. Mírate, súbete en la balanza de Dios. Y ahí va a ver quién realmente somos y nuestra condición, cuál es. Versículo 16-17 dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios se destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ojo. Aquí el apóstol Pablo no se está refiriendo al cuerpo individual del cristiano, como lo hace en 1 Corintios 6:19, dice que el cuerpo nuestro es templo del Espíritu Santo, pero aquí no está hablando del cuerpo individual, mi cuerpo, o sea, como persona, no está hablando de ese cuerpo individual, sino que está hablando de que de la iglesia. Acuérdense que Pablo le está escribiendo una carta a los corintios para corregirlo porque habían estado haciendo cosas malas que van en detrimento de la iglesia. Entonces le está diciendo aquí, ustedes son cuerpo. No le está hablando como individuo, sino como grupo colectivo, como congregación. ¿Qué dice 2 Corintios 6:16? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como de Dios dijo: habitaréis y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahí está hablando del pueblo de Dios, del pueblo de Dios. No está hablando del cuerpo individual nuestro. Que dice Efesios 2:2, en quien todo el edificio, ¿qué es el edificio? La iglesia, ¿verdad? Bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Ves? La misma cosa. Está hablando de la iglesia, de la congregación. No está hablando de una persona individual. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Se está hablando de quién? De la iglesia. No está hablando del individuo, está hablando de la iglesia. La iglesia toma el lugar del templo. En el Antiguo Testamento, ¿dónde habitaba la presencia de Dios? En el templo, ¿verdad? Ahora, ciertamente el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, pero cuando nosotros nos reunimos como iglesia, como congregación, el Espíritu Santo, Dios, hace acto de presencia en medio de su pueblo. Entonces Él está diciendo, ¿no sabéis que soy templo de Dios? Y el versículo 17, Pablo añade que la iglesia como un todo tiene el compromiso de continuar siendo lo que es decir, templo de Dios. Santo es todo lo que pertenece a Dios y se usa para su adoración. Esto es una advertencia. Estos dos versículos, el apóstol Pablo está haciendo una advertencia severa para cualquiera que piense que puede destruir o siquiera interferir en la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué estaba pasando en Corintios? Que hay muchas personas que estaban influenciando y estaban tratando de influenciar en un camino mal la iglesia. Él dice, esta es una advertencia para todas personas que quieren interferir con la edificación del cuerpo de Cristo. No intentemos, hermano, detener lo que es de Dios.
¿Qué dijo Jesús en Mateo capítulo 16? Cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Se acuerdan? ¿Qué Jesús le dijo? A Pedro cuando le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y ni la puerta del Hades prevalecerán contra ella. Entonces, esta es una advertencia de aquellas personas que quieren de una manera necia, de una manera usando la sabiduría de los hombres, de una manera usando su conocimiento, su sabiduría humana, hacen daño a la iglesia. Todo aquel que hace daño a la iglesia será puesto a cuenta con Dios. Todo aquel que quiere interferir en la edificación de la iglesia, que debe ser sobre el fundamento de Cristo, no con filosofía, no con psicología, no con motivación ni argumentos humanos ni sabiduría humana. La iglesia tiene que ser edificada sobre el fundamento de Jesucristo y la enseñanza de los apóstoles. Eso es lo que se debe enseñar en la iglesia. La palabra de Dios, a Jesucristo. No otra cosa, el que use otra cosa para tratar de interferir con la obra de Dios. Y ser objeto de que por esa persona el evangelio sea vituperado. ¡Ay de aquel!, dice la Biblia. ¡Ay de aquel por el cual el evangelio es vituperado! Nadie, dice el versículo 18 y 19, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensata para con Dios. No se engañe, hermano, no usemos otras cosas, no tratemos de venir con cuento de hada, con fábula, con enseñanza equivocada. No nos engañemos. No usemos sabiduría humana, porque el apóstol Pablo sigue hablando aquí, el tema que empezó en el versículo 10 del capítulo 1, que la sabiduría del hombre no puede salvar a nadie, que lo que salva al pecador es el evangelio, es la locura de la cruz. Entonces dice, si ustedes tienen esa sabiduría humana, despójense de eso para que realmente a través de Cristo puedan llegar a ser sabios, porque la sabiduría humana no tiene que ver nada en los asuntos de Dios. Hay gente que quieren usar muchas estrategias humanas y muchas cosas que no vienen al caso. Y esto es lo que Pablo le está siempre hablando a los corintios en esta carta. La sabiduría, mire, ustedes se están llevando a la sabiduría humana, se están usando sabiduría humana, pero ustedes tienen que buscar la sabiduría de Dios. Y nuevamente en el capítulo 4 él va a hablar de lo mismo, de usar la sabiduría humana. No usemos la sabiduría humana, hermano, para edificar la iglesia de Cristo. No busquemos metodología humana para edificar la iglesia de Cristo. No busquemos estrategias humanas para edificar la iglesia de Cristo, porque la iglesia es Cristo y Él es quien la edifica a través de nosotros cuando hacemos lo que es agradable a Él. Es la sabiduría de Dios. Él está recordando una vez más aquí que esa sabiduría no puede salvar, ni mucho menos puede edificar la iglesia del Señor. De la misma manera que no salva la sabiduría humana, tampoco puede edificar la iglesia de Cristo. Hagamos las cosas que vayamos a hacer basadas
en la metodología de Dios. Porque es esta palabra, el mensaje que contiene esta palabra, es que trae al hombre al conocimiento de Jesucristo. No los planes que yo haga, no las cosas grandes que quiera hacer. Es el mensaje de la cruz. Por eso dice, no me propuse saber nada más entre ustedes más que a Cristo, este crucificado. Porque ese es el mensaje que salva, hermano. No tratemos de reinventar la rueda, ya la rueda está inventada. Y perseveraban en la predicación del Evangelio y en la oración. Y Dios añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. Esa es la metodología. Esa es la estrategia. Ese es el plan. Prediquemos, oremos y el crecimiento lo da Dios. Amén. Así es, hermano, no se frustre. El crecimiento de la iglesia le pertenece a Dios. Versículo 19-20, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo aquí? Está citando Job capítulo 5, versículo 33. Perdón, Job capítulo 5, versículo 13, que dice que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Dios conoce, hermano. Dios conoce todas las cosas. Dios no puede ser engañado. Nosotros no podemos burlarnos de Dios. Y el hombre cae en sus propias redes, en sus propios planes malignos, porque Dios así lo hace, los tuerce en su propio conocimiento necio, en su propia sabiduría vana. Por eso no busquemos la sabiduría humana, busquemos la sabiduría de Dios. También existe el Salmo 94:11 que dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Por eso debemos, hermanos, siempre buscar en la Biblia qué es el plan de Dios. Porque si nos dejamos llevar de nuestros pensamientos humanos, nuestros pensamientos son ¿qué? Ahí lo dice, vano. Delante de Dios son vanos, no sirven. Para nada sirven. Porque el hombre natural, como no tiene la naturaleza divina, piensa conforme a su propia concupiscencia y de acuerdo a una naturaleza caída. Y el hombre natural nunca va a entender las cosas de Dios, ni se va a alinear al plan de Dios. Pero nosotros sí podemos hacerlo, porque tenemos a Dios. Otra palabra, el apóstol Pablo está reforzando el punto que habló en 1 Corintios 1, 18 a 25, a recordarle que la sabiduría humana no puede salvar, tampoco puede servir para edificar a la iglesia. Y el punto culmine de este pasaje es el versículo 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Recuérdese cómo el apóstol Pablo empieza esta carta, porque ha escuchado que le dice a Corintio, hay divisiones. Unos decían que eran de ¿qué? De Pablo, otros que eran de Apolo, otros que eran de Cefa, ¿verdad? Entonces habían tres facciones, quizás, no, habían un grupo que decía nosotros de Cristo. O sea, habían 4 grupos en la congregación de los Corintios. Uno era el grupo de Apolo, uno era el grupo de Pablo, uno era el grupo de Cefa, que es Pedro, y otro era los que seguían a Cristo. Entonces, él está diciendo, ninguno se gloríe en los hombres. No se gloríe en mí. No se gloríe en Apolo. No se gloríe en Cefa.
gloríense, no se gloríen en eso, porque todo es vuestro. ¿Qué está diciendo el apóstol aquí? Que tanto él como Apolo y como los demás no deben recibir crédito por las cosas que hacen para Dios, para edificación de la iglesia. ¿Quién recibe el crédito? Todos nosotros los creyentes, hermanos, participamos por igual de las provisiones y glorias más importantes y valiosas de Dios. Nadie es más grande que nadie en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos acceso a las mismas bendiciones. Todos hemos sido llamados a ser parte del cuerpo de Cristo. Aquí no hay más grande ni menor. Aquí todos somos iguales, o sea, todos gozamos de la misma bendición y las provisiones de Dios. Esas provisiones maravillosas y valiosas, como dice en Efesios capítulo 1, que estamos sentados en lugares celestiales y fuimos bendecidos con todas las bendiciones espirituales. Y estamos sentados en lugares celestiales. Estamos completos. No hay uno, él está diciendo, mira, yo soy nada, Apolo es nada, todos somos iguales. Ustedes también tienen derecho a recibir y hacer lo que nosotros hacemos y hemos recibido. Porque Dios no tiene niño mimado. Él está diciendo, mira, los líderes son personas que Dios dio a la iglesia para que la guíen, simplemente eso. Los líderes son personas humanas como ustedes. Yo soy como usted, humano, con fallas, con errores, con debilidades, con áreas todavía que Dios tiene que trabajar y está trabajando en mi vida. No debemos gloriarnos en la gente. Hay personas, y lo he venido diciendo en estos últimos domingos, que siguen más al líder que a Jesucristo. Y ahí, si usted le habla a alguna persona de sus líderes espirituales, pelea más por el líder que por Jesucristo. Defiende más al líder que a Jesucristo. Y es eso, nosotros somos hombres como ustedes. Los líderes son personas que Dios dio a la iglesia para que la guíen. La iglesia no pertenece a los líderes. Lo voy a decir otra vez. La iglesia no pertenece a los líderes. Los líderes pertenecen a la iglesia. Pero hay personas que se hacen dueños. Empezaron bien y luego terminaron convirtiéndose en tener un negocio personal, un enterprise. Y esto es mío. Y yo tengo que velar porque no quiero que nadie me serruche el palo, porque este es mi negocio y aquí yo estoy viviendo. No, la iglesia no pertenece a los líderes. La iglesia pertenece a Jesucristo y los líderes son parte de la iglesia de Jesucristo. Porque somos hombres igual que ustedes. Toda la creación, tanto los líderes como ustedes, toda la creación, todo están al servicio de la iglesia y debemos estar al servicio de la iglesia, como la iglesia al servicio de Cristo, como Cristo al servicio de Dios. Toda la creación debe estar al servicio de la iglesia al servicio de Cristo, como Cristo está al servicio de Dios, Padre. Porque simplemente somos ¿qué? Servidores. Versículo 22, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Sabemos que Satanás ejerce cierto dominio sobre el universo, pero esto no quita de que el universo todavía pertenece a quien lo creó, que es Dios. Y Dios se dio el mundo y su
creación, ¿a quién se la dio? Al hombre. Eso no fue lo que le dijo Adán cuando en el huerto del Edén. Se lo dio al hombre. O sea, sí, Satanás tiene cierta influencia, pero la creación no debe ser parte y propiedad de Dios. Pero qué bueno, aquí quizá usted no tenga muchas cosas, pero en el reino milenial y por toda la eternidad, nosotros los creyentes disfrutaremos y poseeremos la tierra refinada y por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Toda la creación, todo lo creado, todo lo que existe, fue creado por Dios para beneficio del hombre. Para beneficio del hombre. Todo. Y la palabra todo, ¿qué? Todo. Es todo. Él lo hizo todo para el beneficio del hombre. ¿Qué está hablando? ¿Qué muerte está hablando él aquí? La muerte física. Sí, vamos a morir, pero nosotros vamos a conquistar por medio de Jesucristo la muerte. ¿Quién se sabe cuál es el versículo de victoria en Jesús? Usted viste, pone ahí, ponme el logo un momentito ahí, Alberto. No, creo el logo anterior, que decía 1 Corintios 15. ¿Y qué dice ese versículo? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Ese capítulo está hablando de la victoria de Cristo sobre la muerte. La muerte ya más no se enseñará del hombre, porque Jesús conquistó la muerte, porque le quitó la llave de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es Satanás. Le ganó, le metió un gol ahí, un jonrón, con base llena en el 9º inning, y luego empatado. Y 2 out, el bateador en 3-2. Para afuera. Y despojó a Satanás. Lo porvenir, ¿qué dice lo porvenir? Las bendiciones del cielo. En Cristo todas las cosas son santas, hermano. Buenas son para bendición de los creyentes y gloria eterna de Dios. Lo que usted tiene es para bendición, para que usted traiga gloria a Dios por medio de lo que Dios le ha permitido tener. Para traer gloria a Dios. Versículo 23, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. El versículo 22 y 23 es una secuencia. Las cosas que Dios creó son nuestras, ¿verdad? Son nuestras. Las cosas que Dios creó son nuestras. Nosotros somos de Cristo y Cristo de Dios. Todas las cosas creadas son para bendición nuestra. Pero ¿sabe lo más importante de esto? El mejor incentivo que nosotros como iglesia podemos tener, el más grande de todas las bendiciones, es que al saber que somos de Cristo y al ser de Cristo entre sí estamos unidos los unos de los otros, y ese es el mayor incentivo para mantener la unidad de la iglesia, porque entendemos que somos uno, somos de Cristo y estamos unidos entre sí por medio de Cristo. Y cuando entendemos eso, que somos unos en Cristo, estamos unidos en Cristo, entonces no va a existir la palabra división.
Cuando entendemos que somos de Cristo y en Cristo estamos unidos los unos de los otros, no vamos a tener división. No debe haber división. Dice 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Somos uno con Cristo. Filipenses 2. Recuerde esto, este es un paréntesis. Cuando si algún día les preguntan a usted, ¿usted sabe cuál es el pasaje favorito del pastor? Dígale, Filipenses capítulo 2. Escuche lo que dice Filipenses capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pero eso lo entendemos eso lo podemos vivir cuando entendemos que estamos unidos en Cristo, hermano. Somos un cuerpo. Y por eso Pablo le dice a los corintios, no entiendo por qué hay división entre ustedes si ustedes son uno. Pero ¿sabe por qué hay división? Porque ustedes no han entendido que están unidos en Cristo Jesús. Y entendamos eso, hermano. Estamos unidos en Cristo Jesús. Somos un solo cuerpo, indivisible, protegido, guardado en Cristo. Por eso, hermano, nada ni nadie puede arrebatarlo a usted o a mí de la mano de Dios. Estamos de pies.